Hoy día vamos a darle comienzo al estudio del libro de Apocalipsis, y este es un estudio en el cual nos vamos a ir capítulo por capítulo y vamos a tratar de aprovechar el tiempo, porque no quiero que venga el rapto antes de terminar el libro. No se crea, todavía no va a ser el rapto, así que no se preocupe, pero vamos a estar viendo el libro de Apocalipsis. Ahora, para comenzar, el libro de Apocalipsis está, obviamente el nombre es en griego, que significa revelación. Entonces, cuando decimos Apocalipsis, estamos diciendo la palabra revelación. En otras palabras, sería el libro de revelación o de revelaciones. Ahora, este libro lo escribió el apóstol Juan, más o menos en el 95 después de Cristo, porque así lo escribieron los padres de la iglesia, que es Ireneo, Clemente de Alejandría y también Eusebio, aunque hay otras teorías o dichos, pero podemos entender a través de los historiadores y de los libros que esto lo escribió el apóstol Juan y fue escrito más o menos en el 95. Ahora, ¿por qué nos basamos en que fue escrito para ese año? Lo que pasa es que estaba reinando Domiciano, y fuera de Nerón en aquellos tiempos, el emperador más cruel de aquellos tiempos hacia los cristianos y hacia los judíos fue Nerón. Pero después fue Domiciano. Ahora, cuando hablamos de Domiciano, él empezó a sacar mucha gente de Roma y a expulsarlo y también a exiliarlos. Entonces, cabe muy bien con lo que dice el apóstol Juan también en el capítulo 1 acerca del que estaba exiliado en Patmos. Pero resulta de que se tenía que regresar a dar el mensaje, porque imagínense que llegaba a Patmos, se le daba toda esta revelación y escribe y muere en Patmos. Entonces tenía que regresar, y después hubo otro emperador, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, que fue gracias a ese emperador que él pudo regresar. Entonces él se ubicó, como se dice, en la ciudad de Éfeso, junto a los efesios. Ahora, cuando vamos a tomar este tema, cuando vamos a ver Apocalipsis, tenemos que tener una postura diferente a lo que estamos acostumbrados culturalmente. ¿Cuál es la razón? La razón de que el que lo escribió este libro es el apóstol Juan. Ahora, el apóstol Juan, ¿de qué nacionalidad era? Hebreo. Ahora, él era un conocedor de las profecías antiguas que estaban en el Tanaj. Ahora, lo más seguro que para los tiempos cuando estaba Jesucristo se usaba mucho la Septuaginta, que la Septuaginta es la traducción del Tanaj. Cuando estaba el Imperio griego y estaba Alejandría, que era la capital, se puede decir, del conocimiento en aquellos tiempos, que estaba en Egipto, ahí fue puesta. Entonces tenían todos los libros y conocimientos y filosofías de aquellos tiempos, donde estaba lo que se le llama los años dorados de la filosofía, que fue en aquellos tiempos. Entonces había muchos sabios, mucha gente, pero no tenían un libro, que era el libro hebreo, que era la Tanaj. Entonces ellos pidieron al pueblo hebreo: dennos su libro, queremos también tener su libro en la biblioteca. Entonces así fue como ellos mandaron 77 emisarios eruditos en la Tanaj para que lo pudieran traducir al griego de la manera más fidedigna posible, lo cual así se hizo. Entonces estaba la Tanaj, que estaba escrita en hebreo, y obvio Daniel estaba escrito en arameo, pero también estaba la Septuaginta, y la Septuaginta estaba escrita en griego. Entonces vemos que tenemos ese libro, y Juan, como la cultura griega, porque aunque estaban los romanos, pero la cultura griega y el idioma griego todavía estaba muy internacionalizado en ese tiempo. Entonces, lo más seguro que se usó la Septuaginta. Por eso cuando usted va a ver el Antiguo Testamento, a veces que tenemos nosotros
y con escrituras que están en el Nuevo Testamento hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la razón? Porque algunas de esas escrituras fueron escritas o dictadas textual de la Septuaginta, que es en griego, y el Antiguo Testamento es en hebreo. Entonces, a veces por eso hay una pequeña diferencia en eso, pero es solamente cosa de traducción. Entonces, cuando vemos que Juan está escribiendo el Apocalipsis, tenemos que entender que él tiene una mente hebrea, una mente judía, una mente que él sabía y conocía las Escrituras, él conocía las profecías. Ahora, ¿por qué él tenía tanto conocimiento? No es que Juan había sido un erudito o un escriba que podía y entendía todo. No, lo que pasa es que Juan era un pescador, así como Pedro, como Jacobo, como Andrés, era un pescador. Pero resulta que Jesucristo, cuando Él se fue, le dijo, las cosas que yo les he dicho, ustedes las van a tener que enseñar a otros. Entonces, cuando ustedes tengan que enseñar a eso, ustedes no van a hablar por sí mismos, sino que el Espíritu de Dios les va a recordar todas las cosas que yo he dicho. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían un ministerio, y ese ministerio era el apostolado. Y ellos eran los fundadores, por decirlo así, o su palabra, a través de Jesucristo, ellos pusieron el fundamento, que son las bases de lo que creemos ahora. Entonces, era muy importante que los apóstoles tenían esa capacidad y ese don, no venido por ellos, sino por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, a recordar de todas las cosas. Y no solamente recordar lo que Jesucristo hacía, sino también recordar acerca de lo que es la profecía antigua. Por eso Pablo fue un instrumento muy útil para el Señor, pero también podemos ver lo que es las cartas de Pedro, podemos también ver las cartas de Juan, que tienen un significado teológico muy profundo, porque están hablando también acerca de lo que la Tanaj o el Antiguo Testamento o la Septuaginta, como usted le quiera llamar. Desde ahí empieza todo ese conocimiento. Entonces, cuando vamos a leer el libro de Apocalipsis, tenemos que meternos en la mente de Juan. Es por decir, usted tiene que pensar como Juan. Ya no piense como, por ejemplo, en mi caso, como chileno, ni tampoco usted piense como hondureño, ni piense como mexicano, ni piense como panameño. No, usted tiene que salirse de esas cuatro paredes e irse a lo que es la raíz hebraica. Y una vez que tenemos nosotros ese pensamiento más hebraico, porque conocemos las Escrituras, entonces vamos a poder entender un poquito más lo que dice el Apocalipsis, y no solamente el Apocalipsis, sino también todo lo que es el Nuevo Testamento. Ahora, cuando ya tenemos ese pensamiento, ya tenemos eso, nos vamos preparando para poder entender un poquito más. Ahora, antes de este tema, yo le di otros temas pasados preparándonos para el Apocalipsis. Así que mientras estamos leyendo el Apocalipsis, entonces usted va a ir entendiendo un poquito más. ¿Ya? Entonces, abran su Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 1, y vamos a ver los versículos de ahí en adelante, del versículo 1 adelante. Así que usted me puede seguir con su vista, y yo tengo unas notas para que usted pueda entender un poquito más lo que es la mentalidad judía o la mentalidad hebrea, o la mentalidad, si usted le quiere llamar, la mentalidad profética, que los profetas, cierto que se le fue dado a la profecía por medio de inspiración del Espíritu Santo. Y cuando vemos revelación, esa misma inspiración de los profetas estaba en Juan. Entonces vamos a ver una comparación, y yo tengo algunas notas. Vamos a empezar con el versículo 1 que dice: y la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, cuando vemos este primer versículo, no tiene mayor explicación más que lo que él dice. Hay una revelación, por eso se llama Apocalipsis, de Jesucristo. Ahora, cuando él dice Jesucristo, está hablando de Jesús y Cristo. 100% hombre, Jesús, 100% Dios.
Entonces le está haciendo una presentación. Esto es importante aclarar, porque dentro del Apocalipsis también habla del ungido, habla del Cordero. Entonces cuando él está hablando de cierta característica de Jesús, entonces tenemos que entender a quién se está refiriendo y por qué lo está diciendo. Entonces aquí le está diciendo la revelación de Jesucristo. O sea, Jesús siendo humano resucitó, él es el ungido. Entonces él dice, estamos claros, esta revelación es por medio de él. Y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿qué significa ángel? Ángel significa mensajero. Entonces hubo un ángel específico para decirle a Juan lo que tenía que hacer. Entonces cuando también vemos las especificaciones de ciertos seres angélicos, tenemos que también ver la diferencia. Por ejemplo, están los que son los querubines, están los serafines, lo que nosotros conocemos, ¿no? Están los arcángeles y están los ángeles. Entonces, cuando hay un mensaje que se tiene que dar, el Señor va a mandar un ángel porque el ángel es un mensajero. Los otros seres espirituales tienen diferente función. Por ejemplo, cuando fue y había un mensaje para Daniel, ¿quién fue? El ángel Gabriel. No fue el arcángel Miguel, sino fue el ángel Gabriel. Pero dice que tuvo que pelear contra un principado. ¿Y a quién llamó? Al arcángel. Entonces ahí podemos nosotros ver ciertas diferencias. Cuando Jesucristo iba a nacer, ¿a quién mandó? Al mismo ángel Gabriel. Y cuando se le presentaron a los pastores, ¿quién eran? No eran serafines, sino que eran ángeles. Entonces ahí nosotros podemos ir entendiendo un poquito más, porque en el Apocalipsis hay muchos seres espirituales que los vamos a ir explicando, pero bueno, para que usted se vaya dando una idea que cuando el Señor habla de ángeles o cuando habla de otros seres espirituales, y vamos a ir comprendiendo sobre eso. Versículo 2. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí el apóstol Juan en el versículo 3 dice, es importante guardar estas cosas. ¿Qué significa guardar? No es que usted lo vaya a guardar en un armario. No es que usted lo vaya a guardar en una caja fuerte donde nadie lo vaya a encontrar, sino lo que está diciendo es que tú ten presente esto, ten presente esta revelación, porque es muy importante. Y ahí es cuando a veces nosotros cometemos el error de cuando algo no entendemos, en vez de pedir un poquito de explicación, como lo hizo Daniel, a veces guardamos literalmente y no leemos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis generalmente en muchas partes o muchos cristianos no lo leen. No sé si no les interesa o no lo entienden, pero no lo leen. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, pero tú tienes que guardar, o sea, tienes que estar atento a esto. ¿Por qué? Porque él mismo dice, porque el tiempo está cerca. Y es necesario, en otras palabras, es que estas profecías y estos tiempos que van a ser revelados en este libro, es importante que tú lo tengas presente. Vamos ahora al versículo 4. Miros, ahí yo le puse en algunas gráficas. Exactamente, gracias. Entonces nos vamos a ir por versículos. Juan, versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de Dios. Ahora, aquí lo que nosotros vamos a ver, la diferencia de nuestra mentalidad con la mentalidad de una persona que fue criada con lo que es la Tanaj o que fue criada con la Torá. Entonces, él tiene una mentalidad muy apegada a lo que realmente son las Escrituras, y gracias a Dios que a él se le dio este mensaje para que nosotros vamos entendiendo. Ahora, cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Entonces, esto se hace referencia a lo que es el gran yo soy. Ahora, esta palabra, para poder pronunciarla, se le han puesto algunas vocales y se pronuncia en nuestros tiempos Yahweh. No sé si ustedes han escuchado la palabra Yahweh. Entonces, eso es el yo soy. Ahora, cuando
La palabra Yahweh es una YHWH. Esa palabra en sí no tiene una pronunciación. No hay una pronunciación. Incluso los judíos que hablan en español, ellos dicen Elohim, pero nunca dicen Yahweh, porque la palabra Yahweh en sí es una palabra que se pronunciaría algo así. Así se pronuncia esa palabra. Es como cuando tú inhalas por la boca, así se debería pronunciar más o menos esa palabra. Pero como nosotros la queremos pronunciar, ni los judíos la quieren pronunciar porque es como muy sagrada, nosotros le ponemos y le decimos Yahweh. Ahora, esta palabra significa el nombre divino de Dios, que es el gran yo soy. Ahora, cuando Él está diciendo el que es, o sea, el pasado, el que era, perdón, el que es el presente, el que era pasado y el que ha de venir, futuro. Entonces, ahí está hablando del gran yo soy, alguien eterno. No alguien que vino en el año 0 y al Señor creó otro espíritu llamado Jesús. No. Él está diciendo, Jesús, Él es Dios. Él el que siempre fue, el que era, el que es y el que ha de venir. Eterno, totalmente. Entonces, cuando nosotros vamos a la escritura hebrea, ya ustedes pueden ver los signos. La palabra Yahweh tiene esas letras de allá, y esa letra está compuesta del que es, el que era y el que será. Entonces, cuando aplicamos este título, no solamente se le aplica al Padre, sino que también el apóstol Juan se lo está aplicando a Jesús. Entonces él dice, Él es el primero y el último, lo que más adelante vamos a ver. Pero entonces el apóstol Juan aquí está presentando quién le dio el mensaje. Entonces dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es, y que era, y que ha de venir. Dice después, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces también esto es importante, porque no solamente está hablando de Jesús, sino que está hablando de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces ahí está dando un mensaje dual de dos personas, Jesús, pero también de los espíritus. Ahora, cuando se habla de los espíritus, hay bastante variación acerca de lo que los espíritus, pero cuando nosotros estudiamos lo que es la numerología, ¿qué significa el número 7? El número 7 significa plenitud, totalidad, perfección. Eso es lo que significa el número 7. Entonces, cuando tomamos a decir que estos 7 espíritus es igual al Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué se saca esta conclusión? Porque se conecta con la profecía de Isaías capítulo 11, versículo 2, donde este es un paralelo con la descripción del espíritu que estaba sobre el Mesías, o del espíritu que iba a venir sobre el Mesías, que es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando sabemos nosotros la historia y dice que Jesús fue bautizado por Juan, dice que descendió sobre él, ¿quién? El Espíritu de Dios. Y cuando después de ser bautizado para empezar su ministerio, dice que fue llevado al desierto. ¿Por quién? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Y dice que el que lo resucitó de los muertos, ¿quién fue? El Espíritu. Entonces, ese es ese Espíritu. Entonces, cuando hablamos de la profecía en Isaías capítulo 11, versículo 2, y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí aparecen las características del espíritu, y si contamos desde espíritu de Jehová, entonces tenemos espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Entonces ahí están los 7 espíritus descritos. ¿Por qué? Porque la razón de que no pueden haber otros seres, sino que mismo Dios está hablando, Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces este mensaje es por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo que se le da a las 7 iglesias.
Entonces, aquí vemos que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros de Jesucristo, que es Dios, y del Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces, hace relación el apóstol Juan acerca de estos títulos y acerca de lo que está mirando. Y cuando nos vamos al versículo 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, cuando vemos este versículo 5, está viendo características. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en la mentalidad hebrea o de lo que ya hemos aprendido a través del tiempo y estamos leyendo esto, a nosotros se nos viene a la memoria muchas cosas. Es decir, por eso el apóstol Juan está diciendo eso. Ahora nosotros estamos recién aprendiendo o llevamos poco tiempo aprendiendo otras cosas más de lo que siempre se habla, que Dios es amor, que Dios es arrepentimiento, pero estamos ya aprendiendo mucho más de lo que es el Antiguo Testamento. Y cuando vemos que esta carta son para las 7 iglesias, y estas 7 iglesias, obvio que habían gentiles, pero ya hemos visto ese tema, que no solamente eran judíos y gentiles paganos, sino también habían gentiles que se apartaron y otros que eran gentiles, que eran judíos que se apartaron, y habían otros gentiles que eran del reino de Israel. Entonces el Señor los llamó a buscarlo a todos. Y dentro de todo ese pueblo, que el Señor los rechazó, vinieron a ser otra vez pueblo, pero en vez de dos pueblos, vino a ser uno. Y dentro de ellos también, obvio que venían gentiles paganos. Entonces el cielo prácticamente se abrió para todos. Y cuando tenemos esa mentalidad, y como el Nuevo Testamento todavía no estaba canonizado, y esto es importante aprender, todas las iglesias, ¿qué es lo que enseñaban? Ellos enseñaban la Septuaginta. Pero la Septuaginta de una manera codificada en lo que es la persona de Jesucristo. No sé si me explico. ¿Sí me explico bien? Entonces la gente la sentaban como estamos sentados y abrían los libros. Por ejemplo, Isaías es Jesucristo. Las fiestas es Jesucristo. El Shabbat es Jesucristo. Entonces empieza un entendimiento, pero nosotros ahora leemos y predicamos del Nuevo Testamento, pero en aquel tiempo no existía. Entonces ellos tomaban la Septuaginta o la Tanaj, ellos la tomaban, la traían y eso enseñaban. Y eso es lo que enseñaba Pablo. Por eso la iglesia de Berea dice que cada vez que Pablo enseñaba, ellos se iban a la Escritura para verificar si lo que Pablo estaba diciendo era verídico. ¿Y qué Escritura estamos hablando? No el Testamento, porque no existía. Está hablando de la Septuaginta. Y cuando le dice a Timoteo también, tú tienes que ser hábil en las Escrituras. ¿Qué Escritura estamos hablando? La Septuaginta, porque no existía el Nuevo Testamento en aquel tiempo. Entonces ellos, al ver eso, ellos tenían o estaban pragmados de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que eran las profecías, de lo que eran los dichos y todos esos libros. Entonces, imagínense que una persona con ese pensamiento, con esa característica de enseñanza, está leyendo lo que Juan estaba diciendo. Entonces dice, de Jesucristo, el testigo fiel. Ahora, este testigo fiel, ¿por qué él se presenta como testigo fiel? Porque en la profecía de Isaías, capítulo 55, versículo 4, dice, he aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Ese testigo fiel es una profecía que Juan está sacando, o el Espíritu Santo le está dando a Juan, decir, él es el testigo fiel. Y dice Juan 3:31, el mismo escribe, este apóstol Juan en el Evangelio, dice, el que de arriba viene, hablando de Jesucristo, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó allá en el cielo, dice, esto testifica.
y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, hablando de Jesucristo, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, Jesucristo vino ¿con qué motivo? Obvio que para salvarnos. Pero dice, ya el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre ustedes. Entonces, cuando Él empezó a predicar y Él empezó a enseñar, sobre todo a los discípulos, Él enseñaba, por eso Juan escribe esto, lo que Él escuchó, lo que Él oyó, a lo que lo mandaron. Ya venía y Él es testigo fiel de las cosas que nosotros en aquel tiempo era un misterio o simplemente era una profecía lejana, en ese tiempo ya se estaba cumpliendo. Entonces, cuando el apóstol Juan dice, Jesucristo, el testigo fiel. Después dice, el primogénito de los muertos. Y aquí nosotros nos podemos ir al Nuevo Testamento como base para no leer todo lo que es la fiesta de las primicias, pero Colosenses, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo codifica la fiesta de las primicias y dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En Corintios, el mismo apóstol Pablo, en capítulo 15, versículo 20, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces aquí el apóstol Juan está diciendo, Él es el primogénito de los muertos. O sea, Él fue el que resucitó, pero resucitó con un cuerpo glorificado. Él es la fiesta de las primicias. Y después dice, y Él es soberano de los reyes de la tierra. Y aquí nos vamos a un salmo mesiánico donde se profetiza acerca del reinado de Jesucristo, del Hijo de Dios, a quien el Padre le da por herencia. Salmo 2:7 dice, y yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, en ese versículo, que todavía no terminamos de leerlo todo, ya van profecías. Y cuando la persona que está o entendiendo las profecías y esperando al Mesías y sabiendo lo que dicen los profetas, entonces todo esto lo que el apóstol Juan está diciendo se le viene a la mente. Dice, Jesucristo, uno, es el testigo fiel. Profetizado, ya está. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Dice, al que nos amó, y después dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ahí ya nos podemos ir a lo que es la Pascua. Entonces, cuando Juan, en el Evangelio, capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, ¿por qué dice Cordero? ¿Por qué no dice Jesucristo? ¿Por qué no dice el ungido? ¿Por qué no dice el Mesías? Sino dice el Cordero. ¿Por qué? Porque Él es la Pascua. Él es el Cordero que vino a sacrificarse. Entonces, esa fiesta de la Pascua la podemos encontrar en Éxodo capítulo 12, si usted la quiere estudiar más adelante. Entonces, ahí vemos que ahí está escrito lo que es el Cordero Pascual. Y cuando leemos versículo 5, Jesucristo, el testigo fiel, profecía, Isaías. El primogénito de los muertos, las primicias. El soberano rey de la tierra, el salmo mesiánico. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el Cordero. Entonces, uno dice, wow. Diga wow, porque no se vaya a quedar dormido. Y seguimos leyendo. Recién vamos en el 5. Vamos al versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, cuando vamos a lo que es el griego, está lamentablemente en la Reina Valera, 1960, y hay otras traducciones también que tienen eso. Eso es una mala traducción. Y entonces, yo sabía que es una mala traducción, lo busqué. Entonces ahí vemos que basileian en griego significa reino, que es un acusativo singular de basileia, que significa reino, pero en singular, no reinos. Ni tampoco está hablando de reyes en plural, sino que un reino. Y cuando
está la palabra sacerdotes, que es hiereis, eso significa sacerdotes en plural. Entonces, cuando unimos esas dos palabras, aunque su Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, está mal traducido, sino que debería ser, nos hizo un reino de sacerdotes. Entonces, cuando una persona lee acerca de que el Señor nos hizo no reyes sacerdotes, sino que un reino de sacerdotes, nos vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 6, ¿y qué dice? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, aquí con todo esto, el apóstol Juan está presentando a Jesucristo, el Dios de la profecía, el Mesías, el que debía de esperar, pero también es el que debemos de esperar en su segunda venida. Jesucristo vino, murió, resucitó, pero ahora viene otra vez. Y dice, ¿y cómo viene? Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, el apóstol Juan no es que está diciendo algo solamente por decir un pensamiento griego o un pensamiento que a él se le ocurrió, sino que en Daniel capítulo 7, versículo 13, dice así: miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, al ver esa profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 13, dice, he aquí que viene con las nubes. Si tú sabes la profecía de Daniel y te dicen, he aquí el que viene con las nubes, tú automáticamente dices, es Dios mismo, es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y después dice, y todo el linaje de la tierra hará lamentación por él, sí, amén. Dice, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y eso nos vamos a Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué dice? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, este versículo 7 del primer capítulo de Apocalipsis, está incluido la profecía de Daniel y está incluida la profecía de Zacarías. Entonces, cuando nosotros lo leemos proféticamente, o sea, Juan no está nomás describiendo a Jesús por describirlo como él lo vio, sino que él lo está hablando en cuanto a lo que es la profecía, a quién deberíamos esperar, al ungido, al Mesías. Y seguimos leyendo, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces aquí aparece en griego lo que es el alfa y el omega. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última letra del abecedario griego. Entonces, cuando aquí aparece alfa y el omega, en hebreo sería alef y taf, alef y taf. Y esto es la primera y última letra del abecedario judío. Ahora, cuando nosotros nos vamos al Tanaj en hebreo, no al griego, al hebreo, el símbolo alef taf aparece seguido en lo que es el texto mientras se habla junto al nombre de Dios.
Cuando se habla acerca del nombre de Dios como Yahweh o Elohim, muchas veces aparecen estas dos siglas, Aleph Taf. Solamente aparecen Aleph Taf. Y eso quiere decir que es el principio y el fin. Y cuando conectamos esto con Jesús directamente, ¿se acuerdan que yo les di acerca de la numerología y hablé acerca del Dabar, que es el Aleph y Taf? Diga que sí, por favor. Solamente fue hace 2 semanas atrás. ¿Y qué significaba la palabra Dabar en hebreo? La palabra Dabar significa exactamente eso, que lo encierra todo. Por eso estas letras no solamente son letras, sino también número. Acuérdense que el alfabeto hebreo, cada letra tiene su valor numérico. Entonces, cuando hablamos que es el Aleph y Taf, está hablando no solamente del abecedario, sino que está hablando acerca de todo lo que es la numerología, todo lo que es número, todo lo que encierran los números, hablando de la física, hablando de las matemáticas, hablando de todo, hablando de todo eso. Entonces eso encierra automáticamente todo. Entonces por eso muchas veces se pone el Aleph y Taf al lado de la palabra Elohim o la palabra Yahweh en el griego, en el Antiguo Testamento, significado que Él es el principio y fin, en Él es todo. Y cuando esta palabra hace mucho más significado, aparte del Evangelio de Juan, que es el primer versículo del capítulo 1 de Juan, también esto aparece, esta escritura aparece, ¿saben dónde? En Génesis, cuando está hablando de la creación. Cuando está hablando de la creación, habla acerca, en el Génesis capítulo 1, versículo 1, no se lo voy a leer en hebreo porque no puedo hablar, apenas hablo español y voy a empezar a hablar hebreo, pero al lado de Elohim sale la palabra Aleph y Taf, que se lee Aleph Taf. Entonces cuando usted vaya a hablar a alguien hebreo de la Biblia y escucha Aleph Taf, eso significa el principio y el último. Ahora, cuando Juan escribió esto, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. Entonces se tuvo que escribir en griego, que es el alfa y el omega, pero se debería haber escrito en hebreo, que es el Aleph Taf, que tiene un significado mucho más mayor. ¿No? Entonces aquí el apóstol Juan está diciendo, Jesucristo le dijo, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que debe venir. O sea, yo soy Yahweh, yo soy el gran yo soy Elohim, yo soy el Dios todopoderoso. Entonces, cuando usted le diga que nunca se habla de Jesús como Dios, o él nunca dice, yo soy Dios, léale ese versículo. Y ya. Ahí lo que Jesucristo está diciendo, yo soy el que soy. Ahora, el versículo 9... habla de Juan y dice, y yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, aquí Juan se presenta y se dice quién era. Entonces él dice, yo soy el apóstol Juan, y uno puede decir, pero ¿cuán Juan? Entonces él dice, yo me fui a la isla de Patmos. O sea, por culpa de predicar el evangelio, me desterraron a la isla de Patmos. Entonces ahí podemos sacar la conclusión de que el Domiciano, el emperador Domiciano, fue el que lo exilió, porque fue Domiciano, en los tiempos de Domiciano, donde se expulsaban muchos. Ahora, Domiciano tenía, así como Nerón y como otros emperadores, un narcisismo muy, muy grande. Y ustedes saben que dentro de lo que es la mitología romana, así como la mitología egipcia, el faraón o el emperador, en este caso romano, ellos decían que ellos eran Dios. Ellos eran dioses. Entonces a ellos también se les tenía que rendir pleitesía y adoración. Entonces, los judíos, por una parte, ellos decían, nosotros solamente hay un Dios y solamente a Él.
Y los, y los cristianos, que aparte muchos eran judíos, tenían eso, y aparte eran cristianos, o sea, con mayor razón no se iban a inclinar. Entonces ellos tuvieron mucha guerra, tanto los judíos como los cristianos, en el primer siglo, sobre todo después del año 70. Entonces este Domiciano fue el que lo expulsó. Y aunque la Biblia no menciona, pero dice que Juan, Tertuliano, dice que Juan fue echado en aceite hirviendo. Y cuando fue echado en aceite hirviendo, dice, él sobrevivió, él no le pasó nada. Y como no le pasó nada, entonces Domiciano se enojó y lo expulsó a Patmos. Así es como que se describe lo que pasó con Juan. Ahora, lo que pasó con Juan, él se está diciendo, ese Juan soy yo. A ese que echaron, yo soy el apóstol, yo soy el que anduvo con Jesús, yo soy. Entonces él se está haciendo una presentación. Ahora, a finales del reinado de Domiciano, que fueron más o menos como el 95-96, entonces ya entró otro emperador que era el emperador Nerva, y él no era tan como los otros emperadores, y yo creo que fue por parte de Dios. Entonces Nerva lo permitió no solamente a Juan, sino a muchos regresar otra vez a sus tierras natales. Entonces él permitió a los exiliados poder volver a regresar, y fue ahí cuando Juan regresó se dice que se regresó a Éfeso, donde estaba la iglesia, que era una iglesia bien grande, y murió más o menos alrededor del año 100 después de Cristo, y murió por viejito. Entonces Juan hace esa presentación en el versículo 9. Ahora, cuando llegamos al versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces aquí otra vez Jesucristo se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el primero y el último. Entonces dice que él tenía una voz como de trompeta, como nosotros sabemos que la traducción sería como un chofar, algo que se escucha muy fuerte. Dice, él lo escuchó detrás de él. Y este libro está escrito para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Que la próxima semana vamos a hablar acerca de estas 7 iglesias, ahora no la vamos a ver, porque es más extenso lo que se tiene que hablar de estas iglesias. Ahora, llegamos a lo que es el versículo 12. Dice, y me volví, porque la voz venía de atrás, y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, dice, vi 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Entonces, cuando nosotros podemos leer esto culturalmente, no vemos con más que él describe cómo él estaba vestido, de la manera en la cual él estaba vestido. Ahora, cuando entendemos bíblicamente o proféticamente, vemos que todo lo que, como él se presenta, tanto Jesús y todas las otras profecías o las revelaciones que se van a presentar, tienen una manera de verse porque tienen un significado más allá que solamente ver a Jesucristo con una túnica blanca o larga. Entonces, como está escrito ahí, los candelabros, que es menorot, en griego, entonces ahí nosotros podemos ver en Éxodo en el capítulo 25, del 31 al 40, podemos ver lo que es la menorá, que es en singular, que es así se le llama menorá, y menorot es en plural. Entonces podemos ver que está el candelabro del tabernáculo. ¿Para qué servía el candelabro del tabernáculo? Era para alumbrar, porque adentro estaba muy oscuro, entonces había que alumbrar, entonces se prendía lo que es la menorá. Entonces, cuando él habla acerca de los candelabros, está hablando acerca de que es una luz, pero no cualquier luz, una luz que tiene que brillar en las tinieblas. Y cuando nosotros vamos al Evangelio, Jesucristo dice que nosotros somos luz. ¿Y luz dónde?
en las tinieblas. Ahora, ¿por qué no dijo un fuego o algo, otra luz? No sé. Él tuvo que hablar del candelabro porque el candelabro para un hebreo tenía mucho significado. Lo que es la menorá, ellos tenían un significado muy profundo de para qué servía la menorá. Ahora, no solamente la menorá dentro de lo que nosotros entendemos en la Biblia, sino que también dentro de la cultura hebrea nosotros podemos también ver que hay una fiesta, aparte de la fiesta de Purim, que no es una fiesta de Dios, pero está la Hanukkah. ¿Y qué significa la Hanukkah? Entonces todo esto está incluido dentro de lo que es la menorá. Y son tradiciones hebreas muy bonitas y mucho significado donde Dios se movía. Y eso no está en la Biblia, pero Dios se movía y siempre se ha movido a favor de Israel. Entonces cuando estamos hablando, y el apóstol Pablo entonces dice, vi 7 menorot, 7 candelabros de oro. Ahora, tenía que ser de oro porque tenía que ser la equivalencia o acerca de lo que la menorá, que era un candelabro de oro. ¿Ya? Entonces ahí está hablando de lo que es una imagen acerca del templo. Ahora, cuando habla de ropas largas, eso está representando lo que es el sumo sacerdote. Éxodo capítulo 28, usted puede leerlo. Entonces ahí dice, hay 7 candeleros y a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Entonces eso significa una ropa sacerdotal, una ropa del sumo sacerdote. Y cinto de oro al pecho. Cuando usted ve la figura sacerdotal, usted puede ver qué es lo que usaban los sacerdotes, ¿no? Y después dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Entonces, ¿qué es lo que se refiere ahí? A lo que Daniel, capítulo 7, versículo 1, describe lo que es el anciano de días. Porque cuando está hablando de cabellos blancos, está hablando de canas. ¿Y qué significaban las canas en la tradición hebrea? Sabiduría, conocimiento, respeto. Entonces aquí Daniel, el profeta Daniel, escribe a un anciano de días, o sea, diciendo, en él está toda la sabiduría, ¿no? Entonces aquí cuando dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, dice, como nieve. Y después dice, y sus ojos como llama de fuego. Aquí Juan representa como fuego lo que nosotros podemos ver, que el fuego ilumina y revela lo oculto, pero no solamente eso, sino que también purifica. Entonces representa la capacidad de Cristo de ver más allá de lo externo, penetrando hasta las intenciones del corazón. Hebreos, el escritor de los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta quién es Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Juan presenta a Jesús como rey, soberano sobre reyes, sacerdote, pero no cualquier sacerdote, sino nuestro sumo sacerdote, y también atributos del anciano de días que aplican en Jesucristo, que Él es Dios mismo. Versículo 15. ¿Se están aburriendo? ¿Mucha información? Poquito a veces, ¿no? Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan, este es el primer capítulo. Usted dice, wow. ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? 22. Wow. Vamos a estar de aquí hasta wow. No, la idea mía es que presentarle este primer capítulo para que usted entienda que es un libro profético, pero no solamente de las profecías que se le ocurrió a Juan en el momento que el Espíritu Santo le dio, sino que viene desde antes. Viene desde antes, la profecía de Jesucristo, desde los profetas. No podemos dejar, porque hay mucha gente que dice que ya no se puede predicar del Antiguo Testamento. Incluso hace poco estaba hablando con una persona y también me dice que yo le saqué un ejemplo del Antiguo Testamento. Me dice, no, es que es el Antiguo Testamento. Y así me lo dijo. Ya yo le tuve y me dio un poquito de molestia, así que le tuve que explicar. Entonces, tú nunca me cites ningún versículo más del Antiguo Testamento. ¿Estamos? Me dijo, no. Entonces, no podemos ser selectivos. No puede ser, esto me conviene y esto no. No, es todo o nada. ¿Ya? Entonces, sigamos. Versículo 15.
Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora, en el Antiguo Testamento, el bronce representa juicio divino y firmeza. Los pies significan o representan estabilidad y firmeza. ¿Se acuerdan lo de la estatua de Nabucodonosor? Entonces también ahí se ve que los pies eran bien débiles, ¿no? Era una mezcla. Entonces fue fácil derribarlo. Entonces aquí lo que está diciendo Juan dice, sus pies, o sea, su cimiento, su estabilidad, firmeza, eran semejantes al bronce bruñido. Y en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que en el altar del holocausto, lo que es en el tabernáculo y también el templo era de bronce, porque ahí se ejecutaba el juicio sobre el pecado a través del sacrificio. Entonces, en el altar del holocausto es donde se hacían todos los sacrificios. Entonces podemos ver que ahí hay santidad, divinidad, hay firmeza. Y en Números capítulo 21:9 habla acerca de la serpiente de bronce levantada por Moisés, que dice que cada vez que alguien era picado por serpiente, por culpa del pecado, dice que Moisés levantó una serpiente de bronce. Y si cada vez que veían esa serpiente de bronce, entonces eran sanos. Entonces estamos hablando que el bronce, en lo que es el Antiguo Testamento, representa juicio divino, firmeza, purificación y todo eso. Ahora, cuando habla de bronce bruñido, lo que es bruñido y refulgente como en un horno, esto significa que es un bronce purificado en fuego, que es reluciente, y cuando dice y refulgente es que no tiene ninguna impureza. O sea, usted no le va a buscar y no va a encontrar absolutamente ninguna impureza porque fue purificado en fuego. Eso significa bruñido y refulgente. Entonces habla acerca de la pureza absoluta y la gloria de Cristo al ejercer juicio. Y cuando habla de voz como estruendo de muchas aguas, esto podemos ir a la escritura donde está Ezequiel capítulo 43, versículo 2, dice, su voz era como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Entonces, otra vez, profecía bíblica, profecía del Antiguo Testamento. No es un pensamiento griego, no es un pensamiento cultural, no es un pensamiento de la época, sino que viene profetizado desde antes. Entonces, cuando él dice que su voz era como estruendo de muchas aguas, entonces lo asimilamos cuando Jesucristo, Dios mismo, estaba dándole la visión a Ezequiel y él dice, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Pero este estruendo, ¿para qué es? Si nosotros nos vamos a Ezequiel, este estruendo era para traer juicio. Para eso era, para traer juicio. Entonces, cuando hablamos de lo que es el bronce, que dice sus pies como bronce, pero también su voz como estruendo de muchas aguas, está hablando de un juicio, está hablando de purificar. Entonces, es un Dios todopoderoso, que es nuestro sumo sacerdote, que Él es Yahweh, Él es Dios, pero también sus pies y su voz traen juicio. Y sus ojos lo ven absolutamente todo. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo nosotros en lo que es la profecía solamente del primer capítulo de Apocalipsis. ¡Wow! Ya se nos está yendo la hora. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Cuánto me dan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ya, vamos por 40 minutos más. Versículo 16, dice, tenía en su diestra, y esto es bonito, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Otra vez, hablando del número 7, plenitud, perfección divina, algo totalmente completo, que no hace falta nada. Entonces, cuando estamos hablando acá, dice que tenía 7 estrellas. Ahora, más adelante vamos a ver que estas 7 estrellas significan los ángeles, o los ángeles que estaban encargados de cada iglesia, que le podemos llamar pastores u obispos. Y no está hablando específicamente del pastor que estaba en turno, sino que después vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es la dispensación eclesiástica o la dispensación de la iglesia, que vamos a estar viendo eso. Y cada tiempo tiene, como se puede decir, un ángel, alguien como algo de específico.
¿no? Entonces aquí el apóstol Juan está hablando de las 7 estrellas, y cuando dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y si nos vamos al versículo antes, dice, dice, y en medio de las 7 candeleros hay uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, dice que en medio de los candeleros, en medio de las iglesias, en medio de esas 7 estrellas, dice, se movía Jesús, en medio de ellos. ¿Esto a qué se refiere? Cuando nosotros nos vamos a lo que es la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, dice que esto representa la luz de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la luz de Cristo, no solamente estamos hablando de Cristo el ungido, sino estamos hablando del Dios Todopoderoso. Y esto en el Antiguo Testamento se conoce como la Shekinah. Ahora, esta Shekinah era la presencia de Dios mismo entre el pueblo. Era la presencia gloriosa de Dios entre el pueblo. Cuando Ezequiel vio la gloria de Dios, eso se le llama Shekinah. Cuando el pueblo dice que iba en el desierto y hacía un calor, iba una columna de nubes, eso se llama Shekinah. Cuando iban en la noche y hacía un frío, dice que había una columna de fuego, eso se llama Shekinah. Dice que cuando Dios descendía en el tabernáculo, dice que se veía como un torbellino de fuego, eso se llama Shekinah. Entonces, cuando estamos hablando aquí de que esa Shekinah se va a mover entre las 7 estrellas, se va a mover entre la iglesia, se va a mover en la iglesia de Dios. Y cuando habla acerca de esto, dice de su diestra. La diestra significa poder y autoridad. Entonces la iglesia va a andar con poder y va a andar con la autoridad de Dios mismo. Y dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué significa la espada? La palabra que atraviesa hasta lo más profundo. Y después dice, y el sol. El sol significa la gloria y la luz que guía al pueblo. Entonces, cuando vemos que la iglesia, que somos nosotros, que todavía estamos en el tiempo de la iglesia, que todavía no aparece el rapto, entonces esa Shekinah va con nosotros. Y esa Shekinah va contigo. Esa presencia de Dios hasta el día de hoy sigue presente. Entonces, imagínense un hebreo que conocía lo que era la Shekinah, conocía la historia, conocía lo que había pasado, y de repente dice, y esa Shekinah, ese Dios mismo, se mueve y camina entre medio de los candelabros. Qué bonita reflexión da aquí el apóstol Juan, que Dios mismo va entre la iglesia. Dios mismo se mueve en la iglesia. Y cuando vamos ya a la recta final, versículo 17, del versículo 17 al 20, esta es una clave porque él cierra una visión. Él cierra algo que él presenció, que se puede decir es como la introducción al Apocalipsis, diciendo, yo soy Juan, yo lo vi, el que se fue a Patmos, pero el que me lo dijo fue Jesucristo, fue el ungido, fue el Mesías, hablando de todas las profecías. Él mismo me dijo a mí, y aparte dijo, y él mandó un ángel para que me acompañara y me diera toda esta revelación. Entonces, en estos versículos finales, él hace una cierre de la visión de un Cristo, pero no un Cristo humano, sino el Cristo glorificado, y abre la apertura para el resto del libro. Versículo 17, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, aquí dice que la diestra del Señor, dice, la mano derecha simboliza lo que es el poder, lo que es la autoridad. Y él lo levantó. Y el primero y el último, él dice el título divino y le vuelve a decir Jesucristo, yo soy el primero y el último. O sea, si no les quedó claro, ahora les tiene que quedar claro. Versículo 18, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces aquí Cristo dice, yo fui
el que vine, el que murió, pero resucito. Pero yo gobierno por los siglos de los siglos, o sea, yo sigo siendo Dios. Pero tengo una cosa muy específica, sobre todo para Él y para nosotros que tenemos que entender lo que se viene. Nosotros ya tenemos cierto conocimiento. El apóstol Juan todavía recién iba a empezar a ver esa visión. Entonces, Jesucristo le dice, como en otras palabras, o parafraseando, tú no te preocupes de todo, porque en mis manos están las llaves de la muerte y del Hades. O sea, todo lo que va a pasar es porque es permitido pasar. No es que sea la voluntad de Dios, sino que Dios lo permite. Entonces dice, pero todo está bajo mis manos. O sea, a Él no se le va absolutamente nada. Y esto es muy importante cuando nosotros entremos al libro de Apocalipsis, entender que Dios, Jesucristo, tiene la última palabra. Y nada se mueve si no es por la voluntad de Dios, si no es por la voluntad permisiva de Dios. Versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Entonces aquí vemos que él está diciendo lo que has visto, lo que es el capítulo 1, los que son, que es el capítulo 2 y capítulo 3, y después dice, y lo que ha de ser después de esta, que es del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Versículo 20, dice, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Entonces ahí el Señor ya le da a entender qué significan las 7 estrellas. Y dice, y de los 7 candelabros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahí el Señor le da a entender de qué se refiere y a quién le tiene que dar el mensaje y a quién va el mensaje. El mensaje son para los 7 ángeles y para las 7 iglesias. Para eso es el mensaje. Ahora, como conclusión, nosotros tenemos que ver que Juan no inventó nada de lo que vio. Él no hizo nada nuevo, sino que él se basó en lo que es la imagen del tabernáculo, del templo, de Daniel, Zacarías, Ezequiel e Isaías. ¿No? Jesús se revela como Mesías, sacerdote, rey y Dios mismo. Entonces el mismo que fue crucificado, que es el Aleph y Taf, el Hijo del Hombre, lo que dice Daniel, y el sumo sacerdote eterno y la presencia de Dios, va a estar en medio de su pueblo como la Shekinah. Entonces Jesús se presenta como el primero y el último, el Aleph Taf, se presenta que Él va a estar presente siempre, que es la Shekinah, se presenta como el sumo sacerdote, el Hijo del Hombre de Daniel y el mismo Yahweh revelado en gloria. Entonces ya tenemos una idea más o menos para dónde se dirige todo lo que es el libro de Apocalipsis, ¿no? No sé si ustedes algunos pensaron que había tantas profecías en el primer capítulo, pero hay muchas y vamos a seguir viendo las profecías. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Padre Santo, tú que lo sabes todo, tú que conoces todas las cosas. Nosotros la verdad que no somos nadie, mi Dios, simplemente unos seres formados y creados por ti. Pero a diferencia del resto de muchos, nosotros queremos entender, comprender tu palabra. Queremos agradarte a ti, pero como hemos estudiado en este día, mi Dios, que tu Shekinah, mi Dios, que tu presencia misma, que tu gloria esté en este lugar. No solamente en estas 4 paredes, sino que en la vida de cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, porque es una revelación acerca de lo que va a suceder, es una revelación de lo que se viene. Y el apóstol Juan nos aconseja y nos dice que tenemos que tener en cuenta, tenemos que guardar las palabras del libro, de la profecía de este libro, y así es como lo queremos hacer. Pero mi Dios, yo te pido que tú nos abras el entendimiento, que tengamos esa hambre, esa sed para poder aprender más y que se nos abra ese interés de aprender acerca de las profecías, que por medio del libro de Apocalipsis, mi Dios, se nos prenda, Señor, algo, un interés por ver lo que escribió Zacarías, por ver lo que escribió Isaías, por ver lo que escribió Daniel, por ver lo que vio Ezequiel. Todo eso, mi Dios, que empiece un hambre, mi Dios, porque es necesario que tu iglesia, mi Dios, no esté en tinieblas, sino que esté en la luz, porque la luz es el conocimiento de tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra, así dijo el salmista.
Entonces vemos que esa luz es el conocimiento de tu palabra. Permítenos, mi Dios, aprender, conocer, pero sobre todo retener esta información para que no se nos olvide, sino que la tengamos siempre pendiente todos los días. Y si lo tenemos así, mi Dios, va a crecer un temor al reino tuyo, va a crecer un temor, van a ser un temor genuino hacia tu presencia, hacia tu voluntad y hacia lo que tú quieres trabajar en la iglesia. Nosotros somos la iglesia y tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia, mi Dios, que realmente esté comprometida con el propósito de tu reino, con la misión que tú nos has encomendado. Permítenos, mi Dios, llegar hasta ese momento de cuando vengas tú en las nubes, nosotros te encontremos cara a cara. Mi Dios, gracias, mi Dios. Dejamos este primer capítulo en tus manos, que sea de bendición y que nuestro espíritu sea alimentado grandemente, mi Dios. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Y así, mis hermanos, nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea. Que Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo viernes. Pero mis hermanos, tomen asiento, quiero dar un aviso.